vamos entonces a la clase correspondiente para el día de hoy. Buenas tardes y bendiciones para todos y todas. Saludos a los que nos están viendo a través de los diferentes medios de difusión de este video y del audio que estamos grabando también. Estamos acá en la Iglesia Jesús el Altísimo y la Escuela Teológica Reformadora, Escuela Teológica Integral Reformadora. Vamos a continuar con las clases correspondientes a lo que es códigos y reglas de interpretación. Hoy nos toca ver el método hiperliteral o literalista. Estamos en la página número 7 de la guía. Vamos entonces a continuar sobre este hermoso tema, como es los códigos y las reglas de interpretación. Para los que están viendo, esto no es teología en sí, esta es la base para entender la teología. Solamente es la base, este es el inicio para lo que viene. Y, como les decía, método hiperliteral o literalista. Tampoco es correcto para interpretar las Sagradas Escrituras. El otro método que vimos que tampoco es correcto, que lo usan también, es el método alegórico. ¿Cuál? El hiperliteral o literalista es el método el cual dice lo que dice la Biblia y no lo que la Biblia quiere decir. Rechaza las reglas de interpretación y poco toma en cuenta las reglas retóricas, ya que en su mayoría le da una interpretación literal a lo que fue escrito alegóricamente en su original. Este método es la parte contraria al método alegórico, donde todo en su interpretación lo literalizan. El rabinismo es su fundador, Tertuliano su propagador. Por causa de la interpretación literalista, se entra en el terreno del legalismo, llegando a ser inmisericorde e indolente. En este fue el terreno en el cual cayeron los judíos y los rabinos, dándole una interpretación hiperliteral a la ley y a los escritos de Moisés. Y de allí surgió lo que se conoce como la tradición de los ancianos. De ahí mismo se extrae los escritos que se hicieron en Babilonia, que creo que hay 3 escritos, los cuales hicieron de interpretaciones orales, porque en la mayoría de los casos no tenían la ley. Hicieron interpretación los judíos, los israelíes en Babilonia, y de ahí sale el famoso Talmud de Babilonia. No sé si lo han oído, lo han leído alguna vez por ahí. En nuestros tiempos, muchos de nuestros ministros, por usar este método en la interpretación de las Escrituras, pasan a ser inmisericordes e indolentes, dándole paso a lo que se conoce tradicionalmente como la disciplina, que dentro de nuestras congregaciones lo que se conoce como disciplina en la realidad real no es tal cosa como disciplina, sino castigo. Me refiero a cuando una persona comete alguna falta, reconoce su falta, viene y habla con el líder. Si el líder no es un hombre que ha interpretado correctamente las Escrituras, entonces él llama a un grupo de hombres y mujeres que tiene alrededor, que la mayoría no son espirituales, llamados en algunos casos diáconos. Y bueno, agarran a este pobre hombre o a esta pobre mujer y bueno, le hacen un juicio, un tribunal inquisitorio en la mayoría de los casos, y bueno, y sale peor el supuesto remedio que la enfermedad que había. No es que estamos en contra de las disciplinas, no, estamos a favor de la disciplina. De lo que estamos en contra es de los castigos y de que vendan, ¿sí?, a los hermanos, de que vendas a tu hermano que viene reconociendo que pecó, que falló, que hizo lo incorrecto, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a las personas que ofendió y viene a buscar una restauración, y en vez de salir restaurado, pues sale medio esmalogrado. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, eso lleva a esto que viene ahora. Por otro lado, nuestros expositores
están predicando de una manera equivocada por no conocer o no tomar en cuenta las reglas de interpretación, pasando a ser extremadamente legalistas. Y en vez de ser ministros de gracia, que aquí es donde viene lo duro, son unos desgraciados como ministros. Yo diría no exactamente que son, sino que se portan como unos desgraciados por no conocer la gracia, por darle una interpretación hiperliteralista al texto sagrado. El rabinismo, por causa de usar el método hiperliteral, es decir, leer, interpretar meramente así como está escrito, o literalista, se olvida del espíritu de la ley y se iba a la letra. Y en el caso acá es cuando la letra mata. No es que estudiar, como dicen los flojos, ¿no? No, hermano, ¿qué va a hacer usted estudiando ahí? La mucha letra mata, hermano. Esa es una expresión de flojos que no quieren estudiar. Porque la letra de la ley vivificaba. El espíritu de la ley, vivificaba. Lo que mata es la letra de la ley cuando se interpreta hiperliteralmente. Pero cuando se interpreta gramático histórico, de esa manera, la ley produce vida. Y la gracia, pues, aún mucho más. Veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo se le puede dar una interpretación literaria y torcer así el sentido real de las escrituras. Vamos a unos ejemplos acá en el libro de Proverbios 13:24. Oiga lo que dice el texto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que lo ama desde temprano lo corrige. Así está el texto. Si lo interpretamos así como está escrito, meramente como está escrito, vamos a hacer lo que hizo una familia conocida acá mismo en el estado Lara, por allá abajo, por los lados de Barrio Unión, que se levantaba a las 4 de la mañana el papá y le daba una pela a sus hijitos. 3 hijas y 2 hijos. Porque leyó la Biblia así como tal, interpretó así como estaba escrito, y como el hombre amaba a Dios y quería honrar a Dios en este aspecto, pero interpretando literalmente las escrituras, entonces le daba una pela a sus hijos. Gracias a Dios que me imagino que alguien a tiempo se enteró del asunto y lo corrigió, porque si esto hubiese seguido, ya cuando estos muchachos tuvieran un poquito de conciencia, en esa conciencia lo que iba a haber era rencor, odio contra el evangelio y contra los evangélicos por causa del maltrato que le estaban dando. ¿Por qué se dio esto? Porque se interpretó hiperliteral, así como está escrito meramente. Ahora, vuelvo a repetir el texto. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. El que lo ama, desde temprano lo corrige. Literalmente quiere decir que te tienes que levantar de madrugada para castigar a tu hijo. Indudablemente este pasaje, en su verdadera aplicación, está haciendo referencia a la reprensión a tiempo, no en la madrugada, a tiempo cuando se comete el error, no como otro error que cometen la mayoría de las madres y de los padres en estos tiempos, que cuando el hijo hace una cosa le dicen te voy a dar, y después hace otra y te voy a dar, y finalmente no le dan nada. Entonces el muchacho juega la pelota, como se dice aquí criollamente, juega la pelota con ellos, y ya después que está grande hasta el muchacho termina pegándoles a ellos porque no lo corrigieron a tiempo cuando se debía hacer. Tampoco es que vas a maltratar o a malograr el muchacho. Una cosa es disciplinar, corregir, y otra cosa es maltratar. Proverbios 3:3 dice lo siguiente: nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Si interpretamos así meramente como está esto escrito, pues esto se nos va a hacer difícil. Porque pregunto, ¿quién de ustedes tiene tabla en el cuello? ¿Aquí hay algún cuello de tabla? No, ni caretabla tampoco, de eso no hay aquí. Entonces entienda, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que usted tiene que ver y analizar para poder interpretar correctamente el texto, cómo se escribió. ¿Cómo vamos a atar la verdad y la misericordia a nuestro cuello? ¿Y cómo la vamos a escribir en nuestro corazón? Literalmente es imposible.
interpretar esto y menos aplicarlo. Sabemos que en su verdadero significado se está haciendo alusión a formar un carácter ajustado a la misericordia y a la verdad. Es decir, esto ya tiene que ver con el alma de cada uno de nosotros. Es decir, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Esto es algo que tiene que estar ¿en qué área tuya? En el alma, atado, y de esa manera formar un carácter en el alma y actuar apegado ¿a qué? A la misericordia, a la verdad, y con un corazón recto de acuerdo a los valores y los principios sociales y morales que nos enseñan las Escrituras y las normas sociales y morales también. Mateo 22, 41 al 45 dice: estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntar más. Ahora, aquí los rabinos le dieron una interpretación literalista al pasaje que lo sacó de su verdadero sentido, teniendo Jesús que reprenderlos y ubicarlos en el sentido correcto de interpretación. Vamos ahora a ver el método correcto que debemos usar para la interpretación adecuada. ¿Cuál es? Método gramático, histórico o literal. Este es el método correcto que debemos de usar para poder hacer la interpretación correcta de las Escrituras. Con permiso. En Antioquía se reunieron hombres piadosos y maestros de la palabra, quienes siguieron los pasos de Esdras, Cristo y los apóstoles en la interpretación de las Escrituras. Estos maestros fueron Diodoro de Tarso, Crisóstomo y Teodoro de Mosuestia, ambos alumnos de Diodoro. Teodoro de Mosuestia fue considerado el más capaz, el más dedicado, el más lógico representante de la escuela. Es prácticamente el escritor más antiguo de hermenéutica. Teodoro empleó las reglas del contexto, el significado de las palabras, de la historia, del lenguaje figurado, de la armonía profética, entre otras, tomando en cuenta así las reglas de interpretación. El método literal de interpretación es aquel que le da a cada palabra el mismo significado básico, exacto, el cual se le daría en su uso normal, ordinario y acostumbrado, bien sea empleado por escrito, al hablar o al pensar. Se denomina método gramático histórico para hacer hincapié en el hecho de que el significado debe determinarse tanto por la consideración gramatical como la historia. Es decir, hay que pararle a la gramática y hay que pararle a la historia, señores. Pentecost, un reconocido teólogo, cita y enfatiza varios asuntos en defensa del método gramático histórico y lo denomina confiable por algunas razones que a continuación las voy a describir. El significado literal de las oraciones es la forma normal de todos los idiomas. Segundo, la mayor parte de la Biblia tiene significado adecuado cuando se interpreta literalmente. Este método es el único obstáculo cuerdo y seguro para la imaginación del hombre.
que viene por causa de la alegoría. Este método hace prevalecer la realidad sobre la forma y la apariencia, por cuanto Dios dio su palabra en inspiración al hombre. Es de esperarse que su revelación fuese dada en testimonios tan exactos y específicos que sus pensamientos fuesen iluminados, comunicados y comprendidos. Muy importante esto, comprendidos con exactitud cuando fuesen interpretados de acuerdo con las leyes de la gramática y la dicción. El método alegórico rompe con los principios gramaticales. El argumento o la evidencia más fuerte del método literal es el uso en referencia que hace el Nuevo Testamento del Antiguo, haciendo mención de ello en su uso literal y exactamente como está escrito. Como ejemplo de esto tenemos las profecías anunciadas por el Antiguo Testamento con relación al nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, que hay más de 330 profecías. Para establecer ese hecho, su cumplimiento fue literal. ¿Sí? Las herramientas del método literal o gramático histórico son las reglas de interpretación universalmente establecidas y aceptadas por los más grandes exégetas. Establece la interpretación sobre hechos, busca establecer en todos objetivos tales como gramática, importancia, lógica. Alguien nos recomendaba en una ocasión que debiéramos de hacer un curso de lógica, porque al estudio que vamos a hacer de teología hay que aplicarle lógica. Hay cosas que Dios ha hecho que desde el punto de vista sobrenatural no tienen lógica, pero en su mayoría la comunicación de Dios tiene lógica para con nosotros. Mitología, historia, geografía, arqueología, teología, entre otros. Ejerce un dominio sobre la interpretación similar a lo que hace la experimentación para el método científico. Observación y experimentación, hipótesis y resultado. Todo lo que no esté a la medida del método gramático histórico, oiga lo que viene, debe ser rechazado o puesto bajo sospecha, cualquiera de las dos. Es decir, lo que usted no entienda de lo que está escrito, usted puede rechazarlo o lo pone bajo sospecha. Por ejemplo, a mí me llama la atención un texto que Pablo se lo escribe a Timoteo, donde dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. Yo quiero que alguien me diga en qué parte del mundo las mujeres engendran hijos. Pero para no quebrarnos la cabeza, alguien pues dijo una gran verdad. Este hombre se llama Gerardo de Ávila, un reconocido predicador, muy nombrado por nuestro maestro José Briceño. Nos recomendó que lo sigamos también. Tiene 88 años de edad, más de 60 años de ministerio, y él dice, en cuanto a ese tema, yo creo que Pablo sabe lo que estaba diciendo. Vamos a decir que ahí no hay error de traducción, sino que realmente Pablo dijo eso. Y creo también que Timoteo supo lo que Pablo le quiso decir. El único que yo no sé de esa broma soy yo, pero para eso yo no me voy a meter en lío con eso. Eso no tiene nada que ver con mi salvación, ni con mi prosperidad, ni con mi santidad. Si no lo entiendo, déjalo quieto ahí. Y ya, quieto, listo. Arreglamos eso con eso. Pablo sabe lo que dijo, Timoteo sabe lo que le mandaron a decir, que no sabe usted y yo. No nos preocupemos por eso. Acuérdense que esa es una carta pastoral. Ahora, regla de interpretación. Vamos entonces a las reglas de interpretación. Estas reglas de interpretación serán para el estudiante o el teólogo lo que es la caja de herramientas para un mecánico, los instrumentos quirúrgicos para un médico, el pincel para el pintor o las notas de la escala musical para un músico. Es de importancia capital
familiarizarse con ellas y usarlas. Siempre alguien dijo que las reglas de interpretación son como un ancla que nunca falla. Sin embargo, aquí faltó agregarle algo más, porque aquí no todo el mundo es médico, no todo el mundo es músico, y aquí hay mucha gente que son albañiles, ¿verdad? Entonces, las reglas de interpretación son como la cuchara, son como la plomada, son como el metro, son como la escuadra. ¿Cuál es la otra que se usa para la? Nivel. El nivel. Y todo lo que se usa para lo que es la parte de la construcción, porque aquí negriaron, ¿verdad? Negriaron a los constructores. Bueno, entonces algo así similar son las reglas de interpretación, es decir, todo tiene su material para. Ok, regla fundamental, muy importante esta que viene. Esta regla nos enseña que la Biblia, en su traducción original, es su propio intérprete. Es decir, se lo pongo de esta forma: no tienes que estar buscando otro libro fuera de la Biblia para poder interpretar la Biblia. En ella misma está la propia interpretación. Que buscamos un diccionario para interpretar algunas palabras que no están muy claras, pero en las versiones que nos están mandando ahorita, hermano, eso está clarito, clarito. Es una de las mejores cosas que han podido hacer ahorita. Sobre todo hay una para adolescentes, ¿sí? Lenguaje actual. Wow, eso está súper claro. Ahí van a quebrar los vendedores de diccionario y de todos esos pocos libros de interpretación, porque tampoco nos podemos, ¿cómo le digo?, guiar por las Biblias de estudio, por los comentarios que hizo el comentarista, porque no se le olvide, esa Biblia de repente está en sus manos desde hace un año, pero el comentarista hizo un comentario hace 15 años atrás, y de 15 años ahorita, el mundo ha avanzado mucho, ¿sí? La lengua han ido cambiando, han ido mejorando. Habían palabras, o hay palabras que no estaban dentro del diccionario y ya están. Un lote de palabras nuevas que le colocaron. Ahora, regla fundamental es esta: que la Biblia es su propio intérprete. No hay que buscar un librito amarillo, el librito tal, el otro tal, para poder interpretarla como tal. Para interpretar una que otra palabra, yo entiendo. Ok, y no se debe hacer una interpretación fuera de la verdad de ella. Esta regla echa por tierra el eclesiasticismo, el cual enseñaba que la Biblia debía ser interpretada a la luz de la tradición de la iglesia. Cuando decimos de la tradición, tradición de la iglesia, ¿de qué iglesia estamos hablando? Y no exactamente es de la iglesia, señoras y señores, es del liderazgo, del liderato, es decir, el papa, los cardenales y cuando mucho algunos arzobispos, porque no le van a preguntar al cura de barrio y menos al pueblo abajo y menos a las religiosas, como llaman ellas las hermanitas de la caridad. No, es decir, cuando ellos dicen que la Biblia debe ser interpretada a la luz de la tradición de la iglesia, este método echa por tierra esa posición, porque la Biblia debe ser interpretada a la luz de ella misma. Y también echa por tierra la interpretación alegórica, la que alegaba que era necesario inspirarse en las filosofías griegas para interpretar las escrituras. Las filosofías son buenas, y todas las griegas y todas las que puedan haber, pero cuando ya tratan o cuando ya queremos usar nosotros mismos, porque no es más nadie, nosotros mismos, usar la filosofía para torcer las escrituras, hay que detenerse un poco. Regla de interpretación del contexto. Vamos con esta parte, muy importante. Esta regla considera cuidadosamente las partes precedentes y subsecuentes del texto que se analiza. Nos permite determinar el significado, sea literal o figurado, que mejor se adapte al pasaje en cuestión. El contexto podrá comprender un solo o unos pocos versículos, capítulos enteros o libros completos. Esta regla nos permite examinar todo el pasaje con mucho cuidado y atención, y nos permite tener presente el dicho hermenéutico, el cual expresa:
Un texto sin el contexto es un pretexto. Entonces, usted debe de analizar los textos que le anteceden y los que le suceden al texto, y no debe de hacer como algunos amigos que agarran un texto bíblico por ahí, lo sacan por las greñas, ñacata, y entonces le dan una interpretación, hacen una oración por ahí, atando y desatando demonios, o atando demonios y desatando el poder de Dios. Que el tema que comienza en el versículo 15 y termina en el 22 de Mateo 18 no tiene absolutamente nada que ver con demonios, porque en el 15 no habla, en el 16 y termina en el 22 y por ningún lado habla de demonios, y hay una organización nacional, mundial, donde hay gente de todos los extractos sociales, profesores, no, de todas las clases, y sencillamente leen, interpretan así como le dijeron, pero ¿quién ha hecho un estudio para darse cuenta que están como roilla chivo? Pelado. ¿Por qué? Porque sacaron el texto del contexto, le dieron su interpretación y ya. Y están supuestamente atando demonios a diestra y a siniestra. El detalle es que lo hacen todos los días. Y están mal. Ya usted sabe de quién estamos hablando. Y si no, se lo pregunta a Jesús. A continuación voy a dar ejemplos de las reglas del contexto. Vamos con el primer ejemplo de las reglas del texto con su contexto para que vayamos familiarizando. No se le olvide que esto aquí son pequeños destellos y balbuceos de todo lo que está dentro de la Biblia. ¿Sí? Esto solamente es abrirle el camino para que usted se meta hacia adentro y entonces entienda que no hay camino hecho, se hace camino al andar. Yo solamente le estoy abriendo ahí el boquetico, ¿sí? Y usted tiene que entrarle para adentro. Primer ejemplo: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Eso está en Proverbios 6:2. El tomar este texto sin tomar en cuenta el contexto, se podría decir que está haciendo referencia al poder de la confesión. Cuando tomamos en cuenta el texto precedente, que es el verso 1, nos daremos por entendido que está refiriéndose a las consecuencias que se darán en el aspecto negativo a todo aquel que sirve de fiador de un extraño o de otro. Ahora mira lo siguiente. No sé si usted se ha topado con una corriente por ahí de cristianos evangélicos que cuando usted decía, por decir algo, hermano Germán, si usted sigue comiendo así como se come esas tremendas hamburguesas y esos tremendos pepitos y se toma esas botellas de Coca-Cola así constantemente, usted cuídese porque le puede dar glicemia, le puede tener problemas con azúcar. Entonces, ese tipo de cristianos que creían en esas confesiones, pero así tan baratamente, yo decía, me desato de esa maldición, hermano, me desato de esa maldición. ¿Usted no ha escuchado a ese evangélico, no? Bueno, esos son los que caen en este jueguito porque agarran el texto sin el contexto. Ahora el detalle está, ¿cómo se desata Germán de esa supuesta maldición que yo le estoy haciendo? No comiendo tanto de la forma como está comiendo ese tipo de comida. No solamente con una palabra, porque aquí no solamente basta decir una palabra, hay que hacer el complemento sobre ella. Ahora, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la confesión. ¿Cómo lo hacemos para saber? Bueno, ya leímos el verso 2, vamos al otro. Hijo mío, la continuidad, es decir, ya leímos el texto, vamos al contexto. Hijo mío, si saliste fiador por tu amigo y si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿qué es lo que pasa? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es decir, si usted sale de fiador de alguien que usted no conoce o de alguien que es un tramposo, y ese que usted no conoce y ese que usted sabe o no sabe que es un tramposo, no paga, ¿quién cree usted que va a pagar? El fiador. Ajá, entonces ¿quién es el fiador? El que se enlazó, el que dijo, no, sí, lléveselo, yo respondo por él. ¿Por quién sabes tú que vas a responder? Entonces, ¿cómo haces para zafarte de ese lazo? Vaya y búsquelo. No, yo no soy fiador de nadie aquí. Vaya y búsquese a otro, vaya y busque la mercancía, porque ese tipo yo no sé quién es, cuál es la intención de él, yo no quiero tener problemas con nadie.
Y de esa manera usted se sale del lazo, no meramente diciendo una palabra, yendo del otro, reconociendo que usted cometió un error y que usted no puede ser fiador de nadie, nada. ¿Sí? Ahora, ¿puede usted ser fiador de alguien? Asume el riesgo. Si lo conoce, ok. Y si no lo conoce, va a asumir el riesgo. Ahora, segundo ejemplo. Da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medid os volverán a medir. Lucas 6:38. Yo fui uno de los que caí aquí. Mire lo que hacíamos nosotros en los cultos, los que dirigíamos cultos, pastoreando y haciendo varias cosas más. A menudo este pasaje es tomado en nuestras congregaciones, yo lo hice, para hacer la recolecta de las ofrendas. Es llevado al ámbito del dinero cuando analizamos el contexto precedente, que se compone de 11 versículos, es decir, hay que leer 11 versículos hacia atrás. Nos daremos cuenta que no tiene nada que ver con dinero. El mensaje de Jesús es enseñar la generosidad que se debe tener para ser solícito en el transmitir amor, perdón, misericordia, y que de esa forma se pueda cumplir el principio de reciprocidad. Es decir, que si usted transmite amor, perdón y misericordia, esa es la medida buena con la que lo van a medir a usted. Esto no tiene nada que ver con dinero. De paso, muchos de nosotros siempre hemos dicho, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Recoger, óigame, dícese del fruto que está en el suelo. Se dice colectar, señores. Por lo tanto, si próximamente el que dirige el culto aquí dice vamos a recoger la ofrenda, sáquesela del bolsillo, se la tira al suelo para que él cumpla la palabra y le dice, bueno hermano, recoja, pues. Te digo que va a recoger. Ahora, colectar, dícese del fruto que está en los árboles. Y usted y yo somos como un árbol, ¿verdad? Que vaya a depositar, ¿correcto? Entonces se dice colectar, no se dice recoger. Ahora, este tema no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver, ¿cómo hacemos para saberlo? Hay que hacer algo que se llama hilación del pensamiento. ¿Dónde comienza el tema, señores? ¿Dónde comienza el tema para saber de qué está hablando el que está hablando? Tercer ejemplo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Eso está donde? Primera a Corintios 2:9. Si tomamos este texto sin tomar en cuenta el contexto, le vamos a dar una interpretación escatológica, por ende, relacionada al futuro. Pero cuando tomamos en cuenta el verso 10 del mismo capítulo, nos daremos cuenta que aquello a lo que Pablo está haciendo referencia no tiene nada que ver con el futuro, sino con cosas que se le dieron a conocer por revelación. Según el contexto precedente y el subsecuente, el apóstol está haciendo referencia al misterio de la cruz, tema concerniente a la gracia. En el verso 10 del mismo capítulo tenemos el complemento que nos da una respuesta, pero leo acá el 9 y luego nos vamos al 10. Antes bien, como está escrito, ya va, escuche esto, antes bien como está escrito, cada vez que usted oiga esto, es decir, como está escrito o escrito está, usted tiene que buscar en la Biblia de estudio, usted tiene que hacerse una pregunta, ya va. Pablo me está diciendo cómo está escrito. Pablo, ¿a dónde está escrito? Cuando Jesús dijo, escrito está, usted tiene que hacerse otra pregunta. Jesús, ¿a dónde está escrito? Bueno, eso se lo va a decir a usted una Biblia de estudio que tiene referencias del texto. ¿A dónde en el Antiguo Testamento está escrito? Es decir, Pablo aquí lo que está repitiendo es algo que está en el Antiguo Testamento. Igual Jesús, cuando le dice a Satanás, escrito está, ya va, ¿a dónde? Biblia de estudio, referencia, y nos vamos al Antiguo Testamento. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Esto es del Antiguo Testamento. Son las que Dios ha preparado al Antiguo Testamento
para los que le aman. Antiguo Testamento. Ahora sí nos venimos al Nuevo. De aquí es donde va a escribir Pablo. Pero Dios, de aquí en adelante, si está Pablo inspirado, porque de lo otro me estáis tomando un texto del Antiguo, nos reveló a nosotros. ¿Cómo? Pero Dios nos, verbo presente, dijo el otro, presente, nos reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo, señores, con E mayúscula, aparece ahí Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, observe atentamente lo que hizo posible una buena interpretación del pasaje anterior. Fue haber tomado en cuenta el texto con su contexto, señores. Cuarto ejemplo, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Wow, estas no las pegan casi todos los predicadores que no conocen estas reglas. Eso no las pegan por la cabeza cada rato y uno dice: miren, aquí nadie es justo, aquí nadie es santo, aquí todos somos pecadores. Y cuando muchos, otros dicen: somos pecadores arrepentidos. ¿Y qué hacemos con ser pecadores arrepentidos? ¿Podemos ganar algo con ser pecadores arrepentidos? Ahora, ya va, vamos otra vez al texto. Como está escrito, ¿cuál es la pregunta que usted tiene que hacerse? ¿A dónde, Pablo? ¿A dónde está escrito? Bueno, Biblia de estudio, Antiguo Testamento. Es decir, el texto que va a expresar Pablo acá no es un texto del Nuevo Testamento, señores, es un texto del Antiguo Testamento, es un texto de la dispensación de la ley, no es un texto de la dispensación de la gracia. Pablo sencillamente está diciendo y expresando lo que atrás se dijo, que usted debe buscarlo a dónde. Lo refleja acá en Romanos 3:10 y pareciera que aquí nos dejó a todos frito el aire. Ahora, vamos a ver, si tomamos este texto sin usar el contexto, se puede alegar en una forma literalista que no hay justo en la iglesia. Pero el verso 24 del mismo capítulo dice todo lo contrario. ¿Cómo dice? Descripción del texto, ya aquí es Pablo hablando. No está Pablo cortando del antiguo y pegando acá. Siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo? Siendo. Búsqueme el verbo esto. Siendo. Pasado, presente, futuro. Sí. Siendo. Presente, ajá. Sí. Gratuitamente. ¿Cómo? Ayuno, oración y vigilia para poderlo alcanzar. Pacto de ofrenda, pacto de diezmo, pacto de sangre. Como dijo, gratuitamente, señores. Eso fue lo que consiguió Martín Lutero por allá y se metió en líos con el clero. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, podemos aprender a través de esta regla de interpretación el texto con su contexto, que Pablo en el verso 10 está expresando la condición del hombre antes de la cruz, pero en el verso 24 presenta la condición del hombre después de la cruz. Los hombres que hemos reconocido y aceptado a Jesús, ¿oyó? Porque los que no han reconocido y aceptado a Jesús siguen en la misma posición. Y afirma que si hay justos, ¿quiénes? Los que hemos conocido y reconocido a Jesús en la iglesia, hasta el punto que Pablo en 2 Corintios 5:21 alega que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Mira cómo dice el texto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. ¿Eso está dónde? Corintios capítulo 5, versículo 21. Muy importante. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? La justicia de Dios. Amén. Amén. Ahora, aquí es donde yo me hago una pregunta y hago una comparación, que es esta. Si le sacamos una gota de sangre de la oreja a Angelito y le sacamos una gota de sangre del dedo gordo del pie, ¿dónde cree usted que Angelito tiene más mala sangre? Hemoglobina. Le hacemos un examen a esa sangre, a ver si dónde tiene más hemoglobina, ¿en la sangre de la oreja o en la del pie?
¿Dónde hay más hemoglobina? Más mala sangre, no es mala sangre, ¿verdad, Angelito? Ajá. ¿Dónde tiene más hemoglobina? Escúcheme, si la cabeza es del cuerpo y el dedo del mismo cuerpo, la hemoglobina es igual. Ahora pregunto, ¿Cristo es la cabeza de la iglesia? Amén. Sí. ¿Usted es el cuerpo? Amén. ¿Hay algo diferente entre Cristo y usted, entre usted y Cristo? Ah, bueno, entonces ubíquese bien, ubiquémonos bien en ese aspecto. Es decir, si Cristo es justo, usted es justo. Amén. Si Cristo es santo, usted también es santo. Él lo hizo santo a usted por su sacrificio. Y a mí también. Amén. Y a los que me están viendo también. Ya vamos para allá. Quinto ejemplo, y vamos redondeando. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera a Corintios 15, 19. Según lo que está escrito, según lo que está escrito fuera de su contexto, Pablo dice que nosotros, quienes esperamos en Cristo, somos la gente más miserable miserable del mundo y dignos de lástima. Pero al tomar en cuenta el contexto, podrá entender que Pablo está afirmando, escúcheme, que en el caso de que Jesús no haya resucitado, obtendremos una posición de lástima y conmiseración. Analicemos el contexto. Ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mira acá el detalle. El texto, me dice que si solamente nosotros esperamos en Cristo y Cristo no resucitó, nosotros somos la gente más dignos de conmiseración. Ahora quiero aclarar algo, que esto creo que usted debe, como se dice así, es un término, es una manera de decir las cosas, debiéramos quedarnos así con una piedra en los dientes. Escúcheme esto, la única organización o la única religión, aunque el evangelio no es religión, es relación, pero mirándonos desde esa posición, escúcheme, la única religión en el mundo que tiene a su líder vivo, ¿sí?, que tiene a su Dios vivo, es la iglesia cristiana evangélica. Amén. ¿Sabe por qué? Amén. Porque todas las demás religiones, Mahoma, ¿a dónde está Mahoma? En la tumba donde lo sepultaron, de los musulmanes. Buda, ¿a dónde está? Donde lo sepultaron, no ha resucitado. Sai Baba, recientemente de los hindúes. Y así sucesivamente todas las religiones, llámense como se llamen, todos sus líderes están muertos y ninguno ha resucitado. Pero el de nosotros, Jesús, murió y al tercer día resucitó. Por lo tanto, si Jesús no hubiese resucitado, nosotros somos la gente más digna de conmiseración. Pero Cristo resucitó. Ahora quiero aclarar dos cositas. Una cosa es una resurrección y otra cosa es una resucitación. El detalle de todos los hombres y mujeres que murieron y volvieron a la vida para luego volver a morir, eso es una resucitación. El único que estuvo muerto, ¿sí?, y se levantó al tercer día, no ha muerto ni morirá jamás, se llama Jesús. Amén. Nuestro Dios, nuestro Señor. Por lo tanto, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Y es un Dios vivo. Amén. Ahora, las demás religiones que tienen, Dios es muerto. Lo siento por los que siguen las demás religiones. Ahora Cristo ha resucitado, primicia de los muertos, o de los primicia de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Sexto ejemplo. Ya vamos a ver el sexto ejemplo, que estamos sobre la hora, señores y señores. Vamos a ver el sexto ejemplo y cerramos. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este tema es un poquitico largo, vamos a dejarlo para la próxima hora de clase para verlo completo. Vamos a esperar un momento, ya lo vemos.